here it comes, I don't wanna see it tonight. Cause when it runs, I can... Bueno, chicos, vamos a hablar ahora de lo que es el lenguaje algebraico. Una parte, yo creo, bastante importante de las matemáticas porque nos introduce a la parte del álgebra. ¿De acuerdo? Que hasta ahora no la habíamos visto. Bueno, el lenguaje que usamos para operaciones aritméticas, es decir, suma, resta, multiplicación, división, potencias, en las que solo intervienen números, se llama lenguaje numérico. Es decir, 2 más 3 igual a 5, todo esto es un lenguaje numérico porque solo empleamos números y cifras. Sin embargo, hay ocasiones en las que queremos referirnos a un número o a una cifra, pero realmente no sabemos qué cifra es. Por ejemplo, el doble de un número desconocido. ¿Cómo expresamos ese número desconocido? Es decir, como aquí nos dice, en ocasiones empleamos letras para representar cualquier número desconocido. El doble de un número desconocido. ¿Quién es ese número desconocido? Pues no sabemos. Le pondremos una letra. Generalmente se utiliza X. Se puede utilizar A, Y, ¿vale? Pero normalmente se utiliza X si son dos números desconocidos, sería X, Y, tres números desconocidos, X y Z, ¿vale? Y a partir de ahí ir sumando letras. ¿Vale? Y se pueden realizar operaciones con ellas. El doble de un número desconocido, pues es 2 veces por ese número. ¿Por qué? Porque si el número sí lo conociésemos y por ejemplo fuese 2, el doble de 2 nosotros lo pondríamos así. O por ejemplo fuese 3, pondríamos así. O si fuese el doble de 4, lo pondríamos así. Pero claro, toda esta parte de números, como dice la frase, es desconocido. Con lo cual, solo podremos utilizar la X, o en este caso, o la Y, o la Z, el que queramos, ¿vale? Ya digo, generalmente se utiliza la X. Bien, pues el lenguaje que utiliza números y letras combinados, además de sus signos de multiplicación y división, ¿vale? Se llama lenguaje algebraico. Y la parte de las matemáticas que estudia la relación entre números, las letras y los signos se llama álgebra, que es lo que yo había dicho antes. ¿Sí? Bien. ¿Qué características tiene el lenguaje algebraico? La primera, el lenguaje algebraico es más preciso que el lenguaje numérico. Podemos expresar enunciados de forma más breve. Por ejemplo, si yo digo el doble de un número más 3, el doble de un número más 3, si yo lo escribo es muy largo. Sin embargo, si utilizo el lenguaje algebraico sería el doble de un número desconocido más 3. ¿Sí? Fijaros, con 4 símbolos he podido expresar toda esa frase que con letras sería mucho más larga. Otra característica es que el lenguaje algebraico permite expresar relaciones y propiedades numéricas de carácter general. Por ejemplo, la propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Que si yo cambio el orden de los factores, no altera el valor del producto. ¿Sí? Eso es la propiedad conmutativa. Fijaros que si yo lo tengo que escribir es muy largo. Sin embargo, si yo lo escribo con lenguaje algebraico sería que si yo multiplico un número por otro, es lo mismo que si los multiplico al revés. Fijaros, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos o 7 caracteres he podido expresar una frase mucho más larga en lenguaje ordinario. ¿Sí? Y por último, la última característica del lenguaje algebraico dice que con el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellas, que es lo que hemos dicho antes. El doble de un número es 6, pues 2x es igual a 6. La mitad de un número más el doble del mismo número, por ejemplo. O el triple de un número más la mitad de otro. Como es otro distinto, tenemos que utilizar otra letra distinta, en este caso la I. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de cómo transformar el lenguaje ordinario en lenguaje algebraico. Tenemos aquí una serie de frases, ¿vale? Y vamos a relacionarlas con lenguaje algebraico. Un número cualquiera, no sé qué número es, pues X. El doble de un número, 2X. El triple de un número, 3X. La mitad de un número, X partido 2. Un número dividido entre 3, X partido 3. La quinta parte de un número. Un número disminuido en 20 veces, es decir, al número le resto 20. 15 menos la mitad de un número. 15 menos un número, su mitad. Un número par, fijaros, estas dos son importantes. ¿Por qué?
Un número par, para convertirlo, necesitamos multiplicarlo por 2. 2x siempre será un número par. ¿Por qué? Porque si x es impar, por ejemplo, 1, 3, 5, 7 son números impares, si yo estos números los multiplico por 2, siempre me va a salir un número par. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 5 por 2, 10. Y 7 por 2, 14. Es decir, si yo cualquier número lo multiplico por 2, obtendré siempre un número par. Y un número impar. Si a un número par le sumo 1, obtendré siempre un número impar. 2 más 1, 3. 6 más 1, 7. 10 más 1, 11. 14 más 1, 15. Números impares. Con lo cual, ¿cómo saco un número par? Multiplicando cualquier número por 2. ¿Cómo saco un número impar? Al número par, que es 2x, le sumo 1 y obtendré un número impar. Dos números consecutivos, pues x, y su siguiente, ¿cuál es? Pues x más 1, ¿no? Porque si yo cojo el 2, el siguiente es el 3. ¿Y qué he hecho? A 2 sumarle 1. Con lo cual, dos números consecutivos, el x y el 2x. ¿De acuerdo? Dos números pares consecutivos. Fijaros, para conseguir el par necesito hacer esto. ¿Cuál será el siguiente par? El siguiente par no es 2x más 1, porque tendría un impar. Sería 2x más 2. ¿De acuerdo? Dos números impares consecutivos. El primer impar sería este. Y el segundo impar no le podría sumar 2x más 2, porque sería par. Sería 2x más 3. El cuadrado de un número, x al cuadrado. Y el cubo de un número, x al cubo. ¿De acuerdo? Bueno, pues a poco que busquéis un poco por la red, podréis encontrar un montón de sitios donde tenéis frases como estas para transformar el lenguaje algebraico. Ahora solo os queda a vosotros practicar un poquito, porque esta parte es importante. Venga. Now here it comes, I don't wanna see it tonight. 'Cause when it runs, I can't really beat it, I just don't need this tonight. I said I'm going, but I'm gonna be back. Yes, I'm gonna be back. I'm gonna let all the dust lie down.